Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaciel Chacón, estudio la carrera de Derecho y estoy en mi cuarto cuatrimestre de la Universidad UNIT. Y el motivo de mi video de esta tarde es por un proyecto de mi materia, Derechos Humanos, en la cual pues pienso hablar un poquito acerca de ellos. Si ven que me apasiono, pues disfrútenlo. Hablar de derechos humanos es muy peculiar y menciono que es peculiar porque siempre se considera que los derechos humanos están ahí, que existen, tal vez tengas noción de cuáles son y muchas veces pues puedes escuchar también la palabra porque me ha tocado de escuchar eso de no sirven o solo salvan a las personas de algunos actos, ¿no? Y realmente los derechos humanos no son eso. Quisiera empezar diciendo que los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos. Pero, ¿qué es inherente? Bueno, inherente es todo aquello que va junto a su esencia, que está allí, que es permanente y que no se puede separar de ello. Entonces, el derecho humano está conmigo, permanece. El problema está que no siempre nos acordamos. Y tal vez nosotros tengamos una noción de cuántos derechos humanos son. Bueno, te puedo decir que son 30 artículos de los cuales hablan de los derechos humanos más básicos, pero realmente abarca mucho más. Y es muy interesante, la verdad, esto de con la materia he podido averiguar, comprender, entender muchas de las cosas de las cuales lamento si luego me posiciono un poco raro, esto de tenemos derechos humanos en nuestra vida. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces tenemos una noción, mas no la certeza de lo que son, de la manera en que se pueden aplicar y lo que realmente sí son los derechos humanos. Bueno, entonces quisiera hablar del artículo 25 de los derechos humanos que habla sobre la salud. Y ahí dice que todos tenemos derecho a la salud. De hecho, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, menciona que toda persona tiene derecho a la salud. Inclusive hay una ley, que es la Ley General de la Salud, donde menciona todo aquello que toda persona estando en la República tiene derecho. Acceso a hospitales, medicinas, tratamientos, charala. Un trato profesional, adecuado, con instalaciones accesibles, y podría decirle que todo eso normalmente está ya escrito, ¿no? Lo podemos encontrar en la ley como tal. Pero les puedo decir también, ¿por qué no? Vamos a ver el lado amable, que pues habla sobre controlar su salud, el control de que toda persona tiene derecho a controlar su cuerpo, por ejemplo, en su sexualidad, en su reproducción, acceso a un sistema de salud confiable, fidedigno. Pero ¿qué pasa cuando tú lees todo eso? Y se lee genial y se escucha mucho mejor, pero ¿y mi realidad? ¿En verdad tenemos todos acceso a la salud? Y la respuesta es no tenemos. Y un caso muy simple es ir a las partes más marginadas del país, donde mujeres ni siquiera se atienden en su embarazo, no siquiera saben qué es tener un ultrasonido, vitaminas prenatales. Hablamos de niños que muchas veces no se vacunan, y no porque las mamás no quieran, simple y sencillamente no pueden acceder a hospitales, ni porque son gratuitas. O muchas veces vas al hospital y te terminan dando un medicamento que es para todo.
cuando no es así. No, no es así. México no tiene acceso a la salud. Y esa es una realidad. México no tiene instalaciones adecuadas para toda su población. Y una parte súper sencilla es Yucatán, donde su gente en su hospital público, simple y sencillamente, ya no cabe. ¿En verdad esto se cumple? No. Si fuera así, todos viviríamos felices para siempre, como un video que nos pasaron en la escuela. No, querido público, no se vive feliz por siempre. Súper efecto. No, en verdad no lo es. Y estamos muy, pero muy distantes a esa realidad. ¿Por qué? El desvío de inversión al área de salud. A ver, ¿qué más podemos mencionar? La disminución de presupuesto, una mala administración hospitalaria, el personal no capacitado, médicos que no realmente, pues todavía no tienen la experiencia, o que sí la tienen, pero no les dan empleo en los hospitales donde sí se necesita la gente, porque es una realidad. O sea, ¿cuánta gente no estudia medicina y cuántas son las que llegan a un hospital? Estamos contando de muy poca, pero muy pocas vacantes. Y sí es mucha la gente. Hablamos de los hospitales públicos, por ejemplo, aquí en Mérida, en el Orán, estamos hablando de que diario el área de urgencias está lleno. Y si hablamos de los hospitales con derechohabientes, por ejemplo, IMSS, hablamos lo mismo. Entonces, no, gente, la salud, después de todo, aunque es un derecho, no se aplica como tal. No se está aplicando lo necesario para nuestras personas, para nuestra sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos fallando? Nosotros como pueblo, muchas veces nuestras enfermedades llegan por nuestra desidia, y sí, yo lo digo, por nuestra desidia al querer mejorar nuestra salud. Y otras tantas, por ejemplo, los niños con cáncer, no me van a decir que fue por su desidia, pero es increíble escuchar como en otras partes de la República a los niños se les daba agua en lugar de quimioterapias. Y yo me pregunto, entonces ahí ¿quién falla? Los servidores públicos que estaban de acuerdo en ese tipo de situaciones, que sabían lo que pasaba y aún así decidieron no hacer nada. Entonces yo me pregunto, yo me cuestiono, sí, me cuestiono mucho. Derechos humanos, tú me dices que tengo derecho a la salud, pero es que después de todo no la tengo, porque hay un límite. Desgraciadamente lo hay y lo existe, y no solo para mí, sino para el resto del mundo. Y sí, porque no solo puedo hablar de México, digo, no me hagan hablar de África, por ejemplo. Porque entonces es un tema del nunca acabar. No solo hablamos de la deficiencia en la salud pública de Yucatán, de México, hablo del mundo entero, en lugares donde en serio ni siquiera existe la vacuna, donde niños literalmente se mueren en la calle, donde ni siquiera tienen para comer. ¿Ustedes creen que van a tener para ir al médico? La respuesta es no. Donde gobiernos ni siquiera se preocupan por su gente, aunque aparentemente sí, pero realmente es que no. Pero bueno, eso ya es otro tema. Quisiera también mencionar que la salud pública no nos pueden discriminar. ¿A qué hablo con esto? Cuando una persona accede a un hospital, no tienen por qué denigrarlo, ya sea por su sexo, edad, raza. Digo, yo siento que es innecesario mencionarlo, pero no falta la gente que en verdad cree que hay que detallarle cuando se le dice no discriminación. Y para eso la OMS es muy, pero muy detallista en ese aspecto. La no discriminación, la disponibilidad, o sea, el número suficiente de establecimientos y bienes del hospital, los programas de salud. Hablamos también de accesibilidad. Bueno, ya hablamos de esa parte, ¿verdad? A veces los grupos vulnerables, marginados, no la tienen, pero bueno, supuestamente debería haber.
La calidad, sí, debería existir la calidad en los hospitales, pero muchas veces los enfermos están acostados en el piso. ¿O han visto ustedes que a bebés se le coloca en lugar de sus cascos de oxígeno, que normalmente son, sí, unos casquitos que se les pone oxígeno? A veces lo hacen con cajas porque no hay calidad. La rendición de cuentas, sí, deben existir personas y sobre todo estados y otros garantes de los derechos humanos, de los cuales son responsables de la observancia de los derechos humanos, pero no siempre existe, o si existe no lo hacen de la manera adecuada. La universalidad de los derechos humanos nos menciona que son inalienables. Qué curiosa palabra. Viene de un latín, sí, viene del latín, y habla que esta palabra es un derecho fundamental, es de la persona misma, habla que forma parte de la esencia de la persona, por lo tanto no se puede separar. Y con esto voy a mi conclusión. Sí, los derechos humanos existen y sí, están aquí, están en mí, y te vuelvo a repetir, están en ti, pero están también en nosotros, en tener el conocimiento de ellos para poder aplicarlos. Está en nosotros también a poder estudiarlos, saber, conocer, divulgarlos, porque muchas veces las personas creen que no tienen derechos, pero no, sí los tienen y debemos ser precursores de ellos, debemos de apoyarlos, hacer que sean respetados porque son parte de nuestra vida. El gran derecho humano, la cúspide de ellos es tener una dignidad. Todo humano merece una vida digna, tener una salud digna es parte de los derechos humanos. Y sí, como personas debemos apoyar nuestra salud, pero también como ciudadanos debemos de exigir a nuestros representantes que en verdad se preocupen por esta área. Y no lo digo por aquellas personas que sí tienen acceso a la salud y dirán, pues yo qué puedo exigir. Seamos un poco más comprensivas por aquellas personas que no pueden acceder a esos servicios y que sí lo requieren, porque necesitan educarse, porque necesitan comprender que su salud no es un juego y acabar con esa tasa de mortalidad. De muchas veces son los niños quienes pagan esos errores del gobierno, de nuestros representados, cuando no ponen un hospital accesible, un hospital digno en sus manos y tienen que buscar recursos que muchas veces terminan siendo mucho peor que la enfermedad. Sí, el remedio muchas veces los mata, cuando en verdad podría haberlos, cuando en realidad pues podría aplicarse con un médico y el niño haberse curado, pero realmente no es así. Entonces, pensemos en ellos, pensemos también en aquellos países donde la salud en realidad, de verdad, es un lujo, de esos países donde en verdad ir al médico es lo máximo. La OMS menciona el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos. Con esto quiero terminar. La felicidad del cuerpo se funde en la salud, la del entendimiento en el saber. Entonces, no solo tengamos buena salud, también tengamos el conocimiento. Solo así podemos tener una salud digna. Muchísimas gracias.